por estar. 8:03 a.m. Vamos a recibir a Mariel Miranda, colaboradora de Transparencia Mexicana, para hablar sobre el índice de percepción de la corrupción. La voz de los protagonistas. En Contextos. Mariel Miranda, muchas gracias por estar con nosotros y por alimentar este espacio con este tema que para nosotros es muy importante. ¿Qué dice el índice de percepción de la corrupción en relación a México y si los esfuerzos que se han venido haciendo son suficientes o se tendría que trabajar en una métrica que pudiéramos estar evaluando de manera constante para saber si vamos bien o nos regresamos? Hola, buenos días, Marcela, Arturo, Manuel, muchísimas gracias por el espacio. Buenos días a todo su auditorio. Saludos, María. Pues les traemos buenas noticias, pero no hay que cantar victoria, ¿no? La buena noticia es que México, en el índice de percepción de la corrupción que realizamos Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, ha subido 2 puntos de acuerdo con la última medición que se realizó en 2019. Este índice sale año con año, entonces pues más o menos ahí nos va dando un impulso sobre cómo nos perciben expertas, expertos, personas que se dedican a la academia, empresarias y empresarios respecto a cómo está la corrupción en México. Recordemos esto, muy importante, es un índice que mide percepción, no mide victimización, es decir, no mide el tema de sobornos y demás que le ocurre a la gente, mire cómo se percibe, si vamos mejorando o si no. Uh-huh. También, pues recordemos que este índice no solo nos da una puntuación, sino que también nos coloca de algún modo en un ranking que se va moviendo. Para este año, México ocupa la posición 124 de 180 países, lo cual nos coloca 6 puntos más adelante de lo que estábamos en la última métrica, que fue de 2019. Si bien es bastante positivo saber que nos estamos moviendo, pues también hay que compararnos con los países de nuestro tamaño, con países que se parecen a nosotros, que están en grupos de trabajo donde nosotros estamos, y ese es el caso en el que, por ejemplo, seguimos al final de los países de la OCDE, también seguimos al final del grupo de los 20, que pues tienen economías bastante parecidas, son las 20 economías más grandes que del mundo, nosotros somos la número 15, pero pues estamos todavía al final de la tabla. Entonces, en ese sentido, la verdad es que todavía queda mucho trabajo por delante. Uh-huh. Ahora, hay recomendaciones para México, porque evidentemente, pues sí, es alentador, porque por lo menos subimos, por lo menos estamos en este lugar. Pero no es el lugar deseable, ¿cierto? No es lo que nosotros estamos esperando, sobre todo con estos anuncios de que este gobierno, que ya tiene 2 años en el poder, estaría haciendo un combate muy puntual a la corrupción y bueno, pues ojalá y que los resultados empiecen a mejorar también esta percepción. Efectivamente, es afortunado que la corrupción y el control de la corrupción están instalados en la agenda pública como uno de los temas más importantes, como el segundo tema más relevante. Es afortunado que las diferentes dependencias públicas lo consideren parte de sus prioridades. Sin embargo, recordemos que pues el discurso no termina de ser suficiente. Por ejemplo, pues hasta la fecha, de acuerdo con otro de los reportes que tenemos nosotros sobre corrupción transnacional, pues ninguno de estos casos ha tenido sanciones en firme, no se han recuperado activos en casos como Odebrecht, por ejemplo, y tampoco se han desmantelado redes. En diversas ocasiones como que se apunta a una cabecilla y solo se va sobre esos peces gordos que les llamamos, y pues no, al final la corrupción trabaja en redes. Entonces, mientras no desmantenemos las redes, difícilmente vamos a poder controlar este problema que ya nos aqueja. Y hace un momento lo mencionaban en tu auditorio, lo mencionaba Marcela, respecto al tema de las vacunas. Hay mucho trabajo por hacer, muchísimo trabajo, fortaleciendo a diferentes instituciones, entre ellas los órganos autónomos, que la verdad es que nos han quedado a deber en previniendo posible corrupción que se pueda dar durante la emergencia sanitaria por COVID, y también durante la recuperación económica y todo el tema de vacunas y tratamientos. Uh-huh. Por ejemplo, pues hace falta que la Auditoría Superior de la Federación haga auditorías en tiempo real
muchas veces pues vemos ya las auditorías y la pérdida de recursos identificada pues ya bastante tarde, ¿no? Ya que se nos tiró la leche. No, ahorita estamos a tiempo de que la auditoría pues haga auditorías en tiempo real, responda a la emergencia también como diferentes otras entidades y pues vaya siguiendo el dinero que va gastando el Ejecutivo Federal, que las auditorías superiores de los estados también vayan pues siguiendo el recurso que se va ejecutando desde las entidades federativas. Y bueno, en el caso del INAI, pues recordemos que pues al final necesitamos que justamente la información alrededor de las vacunas, alrededor de cuánto dinero se está destinando a los programas para mitigar los efectos económicos de la crisis, también incluso estadística básica sobre cómo va avanzando la pandemia, pues ya lo decía, ¿no? Es un momento de bastante incertidumbre. El INAI aquí tiene un gran papel pues para poder darnos un poco de tranquilidad al menos y de empezar a abrir la información que hasta el momento se ha reservado en términos de la emergencia, en términos de la recuperación económica. Ajá. Quiero citar lo que dice Leonor Ortiz Monasterio en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad porque me parece muy importante. ¿Cómo debemos interpretar la calificación de México? Para empezar, recordemos que las comparaciones de puntaje de un año a otro no son útiles. Cambios de un punto, como el reportado de 2018 a 2019, pueden deberse a ajustes metodológicos de las fuentes con las que se construye. Pero también dice, esto no quiere decir que no signifique nada el lugar que ocupa el país. Esta posición es interesante para saber cuántos países están mejor evaluados que México, pero es importante no abusar de esta interpretación, porque sí, o sea, cuando el dato favorece o es positivo en función, aunque sea de esta escalada de pocos lugares, pues a lo mejor se puede hacer una fiesta, cuando la verdad es que no tenemos absolutamente nada que festejar todavía, Mariel. ¿Cuál es tu posición? Creo que sí, tal vez lo único que podríamos festejar, que tampoco me encanta la palabra, es que detuvimos una caída que ya venía de bastantes años. Recordemos que llegamos hasta un punto de 28 puntos sobre 100, que es como se mide el índice se mide de 0 a 100, siendo 100 la mejor calificación, pues veníamos ya de caída tras caída. No era noticia el titular de los periódicos de México vuelve a caer en el IPC. La buena noticia es que frenamos la caída, todavía ni siquiera se puede hablar de una tendencia a la alza en este índice. Y también un poco respecto a lo que dice Leonor, pues nosotros nos guiamos un poco más por la puntuación de lo que nos guiamos por el ranking. En el ranking recordemos que sí importa que mejores en la puntuación, pero también depende de pues cómo se van cayendo otros países. Si otros se caen y nosotros mejoramos, pues a lo mejor se ve el impacto en el ranking un poco más grande de lo que realmente es. Y lo que decíamos, pues no se trata de compararnos solo nosotros contra nosotros mismos, sino de también de observar cómo están países que se parecen a nosotros. Por ejemplo, Brasil, Colombia, Brasil, que tiene una población bastante similar a la nuestra, Colombia, que es una economía todavía más chica que la de México, pues están mejor evaluados en este índice. En América Latina, pues, por ejemplo, hasta arriba ubicamos a Uruguay, a Chile. Nosotros andamos ahí en medio junto con Bolivia, al final Nicaragua, Haití, Venezuela. Pero en el caso de la OCDE, que insisto, y del G20, son economías, las 20 economías más grandes dentro de las cuales está México, pues estamos al final de la tabla ya desde hace varios años. Mientras no nos movamos en esos términos relativos, pues habría que tomar también con algo de cautela pues los avances en el ranking. Uh-huh. Mariel, buen día. Te saluda Manuel Cerrato. Algo que señala el informe que tú también ya comentabas es justamente que de 2016 a 2019 ningún caso de corrupción transnacional que involucraba a empresas o funcionarios mexicanos fue sancionado. Por ejemplo, el tema de Odebrecht. Y es justamente uno de los principales aspectos que inoculan en el imaginario colectivo esta idea de que la corrupción está en todos lados con una impunidad rampante, por esa falta de sanciones que hay incluso a quienes se les demuestra haber sido corruptos. Y a veces un gobierno corrupto la única consecuencia que tiene es electoral, un tropiezo electoral, porque a veces ni la alternancia garantiza que haya justicia o investigaciones oportunas. Pero también hay otras formas de corrupción. No todo es desvío de recursos, no todo es uso indiscriminado del erario. También, por ejemplo, ayer que abordábamos un poco el tema, nos preguntaban, ¿es corrupción nombrar
a alguien en un puesto para el cual no está capacitado, pudiera ser. ¿Qué otras formas de corrupción un tanto más invisibles, por decirlo de alguna manera, podemos encontrar en nuestras dinámicas cotidianas? Pues mira, en las dinámicas cotidianas tenemos otros instrumentos, incluso tenemos el PIB del INEGI que se levanta cada 2 años, que es justamente la que se encarga de medir un poco la corrupción más a nivel de las personas comunes, ¿no? La corrupción que encontramos en las ventanillas y demás. Uh-huh. Respecto a otras formas de corrupción que cometen nuestros altos funcionarios, hay un tema en el cual nosotros creemos que hay muchísima discusión pendiente que tiene que ver con algo que posiblemente ustedes conocen, que son las 3 de 3, las declaraciones patrimoniales de intereses y fiscal. Ya creo que el público en general, los medios, la sociedad civil, entendemos bastante bien de qué va la declaración patrimonial. Ya nos asustamos mucho cuando de pronto les salen unas casas por ahí, cuando su patrimonio aumenta más de lo que correspondería a los sueldos que reciben y demás. Pero hay un tema que va en este sentido que me preguntan respecto al tema de intereses. Cuando nuestros funcionarios llegan, tienen que hacer una declaración de intereses. Y ojo, tener intereses no está mal, todos tenemos interés. Lo que está mal es no declararlos, no ser honestos con ellos, y también está mal que cuando los presentan, esa declaración se guarda en el cajón y no se vuelve a ver. Uh-huh. ¿Por qué es importante volverla a ver? Porque al final, con esta declaración podríamos ver, por ejemplo, cómo se dan contratos de manera legal, es decir, siguen todo el procedimiento legal, pero sin declarar que posiblemente la empresa contratada pues pertenece al compadre, a la comadre, ¿no? También, pues estos intereses también están comprometidos desde campaña. Si nosotros no sabemos quiénes están de algún modo aportando algo a la campaña, incluso ahí aportando a la mesa de conversación, no vamos a saber que a lo mejor ya puede haber contratos comprometidos para cuando quien gane gobierno. En ese sentido, creo que es uno de esos temas, los intereses y el análisis de esos intereses, la declaración que puedan hacer los funcionarios públicos y posteriormente otro grupo que pueda detectar si podría haber o no un conflicto de interés, es un tema que es poco conocido en la opinión pública, que es poco trabajado también hasta la fecha por personas especialistas, por academia, por sociedad civil y los medios, y en ese sentido creo que hay como bastante trabajo por hacer para que todos comprendamos de qué va, para que todos comprendamos la importancia que tiene esto para prevenir corrupción, que una corrupción se va bastante. Por ejemplo, nosotros decimos que si bien es útil vigilar las compras y contrataciones públicas, también posiblemente tengamos que echarle un ojo a quién se gana las concesiones, ¿no? O los permisos, sí. que pues ahí es donde hay más dinero, y generalmente son lugares muy poco visibles. Uh-huh. Arturo González. Mariel Miranda, te saludo con gusto, buenos días. Bueno, Quiero preguntarte desde Transparencia Mexicana, ¿qué observan en cuanto al entramado institucional anticorrupción en México? ¿Es suficiente para bajar los indicadores de corrupción en México? ¿Y qué hay de la propuesta del presidente o el planteamiento del presidente de decir que con su solo ejemplo basta para disminuir la corrupción? ¿Es esto cierto? Híjole, nos gustaría decir que sí, nos gustaría decir que nos debemos guiar por todo este tema de que el ejemplo arrastra. Posiblemente las declaraciones del presidente en este sentido pues pueden contribuir a que mejoremos en términos de percepción de corrupción. Puede contribuir en términos de que aumente un poco la confianza en las instituciones, que pues por ahí los otros indicadores nos van diciendo que ya las y los mexicanos pues no confiamos mucho en las instituciones. Eso no quiere decir que con eso basta. Definitivamente hay una conversación en este momento entre la opinión pública, entre las personas, respecto a los autónomos, por ejemplo, como el INAI, como el IFT, demás. En ese sentido, hace falta muchísimo trabajo para fortalecer a tales instituciones. Ya lo mencionábamos, y no se trata solo de fortalecerlas en términos institucionales, en términos de darles más dientes, sino también a modo de autocrítica, pues que vayan haciendo mejor su trabajo.
algo que decimos muchísimo acá en Transparencia Mexicana es: a las instituciones no se les defiende, a las instituciones se les exige. Y eso, por ejemplo, en el caso del INAI, pues termina de ser bien importante, ¿no? O sea, a lo mejor en este momento pues podría valer un poco más de exigencia que estamos haciendo respecto a que estén a la altura de la situación de la emergencia y comiencen a publicar más y más y más y más datos e información, y a solicitar más información sobre cómo se está atendiendo la emergencia, sobre cómo se van comprando las vacunas, cómo se van aplicando y demás. Tal vez en lugar de ir a algún foro solamente hablar de la importancia del INAI. Ahora, en términos de cómo está México en este tipo de instituciones respecto a otros países, pues recordemos que México es, en América Latina, por ejemplo, solo hay 2 países, Chile es uno, nosotros somos otros. Bueno, ahora con el constituyente de Chile no sabemos cómo va a quedar, pero que tienen un órgano autónomo de acceso a la información. El resto de los países no lo tiene, el resto de los países tiene diferentes instituciones que están casi siempre bajo el Ejecutivo. Entonces, pues creo que es motivo de bastante orgullo que en México tengamos un autónomo que pueda resolver acceso a la información sin pasar por el Ejecutivo, que sea un órgano independiente y demás. También recordemos que pues en México tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción, somos básicamente el único en América Latina que logra tener esta mesa de conversación entre las diferentes instituciones que se encargan de controlar la corrupción. Y ya lo dije hace un momento, algunas de estas instituciones pues viven un poco más del periodicazo, ¿no? De que si levantan o no órdenes de aprehensión contra grandes perfiles. No, controlar la corrupción significa desmantelar redes, sancionar, tener sanciones en firme. De nada sirve abrir carpetas de investigación si esas carpetas no llegan a nada. Recuperar activos, es necesario que logremos identificar todos esos activos desviados y que los devolvamos a las arcas mexicanas. Y, por último, reparar el daño a quienes han sido víctimas de corrupción. Ujú. Muy bien, Mariel, pues te agradecemos muchísimo tu presencia con nosotros. Me gustaría mucho que invitáramos al público a que se informara más desde la página de Transparencia Mexicana de este índice, y creo que es una tarea que nos toca a todos. Mejorar el índice no nada más es una cuestión del gobierno y de la mejora de sus prácticas y de la probidad con las que las haga, sino también de la probidad de nosotros como ciudadanos. Efectivamente, pues muchísimas gracias por la invitación. Nuestras redes ya las conocen, en Twitter estamos como @integridadmx, también por si en esa red tu auditorio gusta seguir con la conversación. Estaremos fascinadas y fascinados de leerles y de ir construyendo pues política anticorrupción juntos, ¿no? Eso. Por supuesto. Eso es. Muchísimas gracias, Mariel. Un abrazo. Gracias. Hasta la Ciudad de México. Mariel Miranda, colaboradora de Transparencia Mexicana. ¿A qué adjudica usted que Saltillo haya crecido más que Torreón de acuerdo al censo 2020 del INEGI? Esa es la pregunta que hoy hacemos. Sí, ojalá que nos puedan compartir sus opiniones y comentarios, como también ya lo han hecho en este asunto que tiene que ver con la corrupción. Y bueno, vamos justamente a dar salida a algunos comentarios en ese sentido. Dice Cuauhtémoc Sada: imagino a David contra Goliat cuando hablan de la corrupción. Él tuvo buena puntería para liquidarlo de una pedrada en la cabeza, pero la corrupción es un monstruo de cientos de cabezas y se le pega a algunas pequeñas, pero no a las grandes, a las principales, y siempre habrá quien supla las golpeadas. Hay que darle un espadazo con una lanza al corazón, a su raíz y al origen. Dice José Andrés Meraz: saludos, feliz viernes. La corrupción es la columna vertebral de la actual clase política. Es una práctica que forma parte de su manera de vivir. La misma propuesta de los diputados de Morena de ellos ser vacunados antes para hacer campaña es una muestra clara de ello. No valen más que el personal médico que atiende en primera línea, que sí es prioridad. Los indicadores son solo eso, la realidad es otra. Y dice, hace rato le diste al clavo, ese es el tema: ¿qué conducta es también corrupción? Sí, hay muchas conductas que se pueden enmarcar en esas prácticas. Incluso Transparencia Internacional, que constantemente publica muchísimo material valiosísimo, en algún momento nos colocó como el segundo país latinoamericano cuya población ofrece más sobornos, solo por debajo de República Dominicana. Y la mayoría de esos sobornos eran tristemente para el acceso a servicios públicos. En este índice de percepción de la corrupción 2020, entonces nada más para puntualizar, México pasa del lugar 31 al 29. Eso hizo que escaláramos 6 lugares, desde el 130 al 124.
Sin embargo, seguimos siendo el último lugar en los países de la OCDE, seguimos ocupando el sitio 37 y si nos comparamos con otras naciones en el tema de la misma percepción de corrupción, pues estamos a la par de Bolivia, Kenia, Kirguistán y Pakistán en materia de percepción de la corrupción. Entonces eso pues para nada es alentador. Bien, por eso es que es tan importante la interpretación, ¿no? Porque Sí. tú dices, ay, pues ya subiste un lugar. Dices, ay, pues bueno, entonces ya no estoy tan mal. Exacto. Porque ya subí un lugar. No, estábamos prácticamente del otro lado, es decir, muertos en el tema de corrupción. Hoy hay un poquito de sintomatología de que todavía hay vida. Así lo podríamos interpretar. Sí. Es que ahora todos son metáforas de salud. Bueno, vamos a la pausa y volvemos enseguida. Contextos.